Bienvenidos a Observatorio Semanal. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad ha estado en la agenda pública ya desde hace varios meses, Leopoldo. No es nuevo, de hecho en Observatorio en algún momento hicimos un programa sobre el mismo, pero es de la máxima relevancia y además han pasado cosas que merece la pena reconstruir, y es este tema de la ley de medios, ¿cómo lo llamaban algunos? La ley Chayote. La ley Chayote la llamaban, en fin. A ver, quizá para ubicar a nuestro auditorio en esta historia, vale la pena iniciar, aunque sea brevemente, desde el inicio. Es decir, cuéntanos qué ha pasado, cómo pasó, desde cuándo pasó. Bueno, Pedro, hacer, digamos, hincapié en que este es un tema que tiene que ver con el ejercicio del presupuesto y con el control de los medios de comunicación que se ha realizado históricamente en el país, ¿no? Desde el PRI gobierno seguimos manteniendo estos resabios de autoritarismo en el tema de la asignación de dinero público para publicidad oficial como una forma de control de las narrativas, como una forma de control de las líneas editoriales. En la reforma constitucional político-electoral de 2007 se reforma el artículo 134, párrafo octavo, estableciendo los principios bajo los cuales se tiene que regir la publicidad oficial, la comunicación social, sobre todo para que no hubiera imagen personalizada, para que no hubiera promoción personalizada, aprovechando muchas personas el ejercicio del presupuesto en un cargo público. O sea, en cargo público. No estamos hablando de procesos electorales necesariamente. No necesariamente. De personas que ocupan una posición dentro del gobierno, dentro del Estado, y que con recursos públicos promocionan o lo que hacen o su imagen. Exactamente. Y en este sentido, el propio constituyente permanente establecía que se debía realizar o configurar a través de una ley que regulara estos principios del párrafo octavo del artículo 134. No se cumplió en esta primera reforma. O sea, estamos en 2007 y no se crea esa ley secundaria. No se crea esa ley secundaria. En 2014 viene otra reforma constitucional en materia político-electoral. Establece otra vez el artículo tercero transitorio de este decreto por el que se reforma la Constitución, un plazo hasta el 30 de abril del 2014, y establece los principios y quiénes deberían estar regulados en esta legislación secundaria. No solamente los poderes ejecutivos, sino todos los órganos de Estado, los órganos constitucionales autónomos, los poderes, los tres niveles de gobierno. No se cumple por segunda ocasión. Tenemos una nueva arquitectura constitucional, tenemos una nueva ley de amparo, y es en ese momento que artículo 19 decide promover un juicio de amparo por la omisión legislativa. Es decir, no por lo que hizo el Congreso, sino por lo que no hizo el Congreso. Exactamente. Me imagino que la base de su razonamiento es la Constitución ordenaba una cosa. Exacto. Ustedes no han hecho la tarea. Exacto. Nosotros los vamos, déjame decirlo así, acusar ante los jueces de que no han hecho la tarea. Exactamente, y eso evidentemente era novedoso, ¿no? Todavía estábamos a un año de que se había emitido la nueva ley de amparo, a 3 de la reforma constitucional en materia de amparo. Estábamos experimentando en el litigio muchas de estas cuestiones novedosas que se incluyeron en este juicio de protección de derechos, y evidentemente pues queríamos aprovechar esa innovación y esa nueva posibilidad que nos daba el paradigma constitucional. A ver, pero yo supongo que para un juez tradicional, ¿no? Para alguien dirá, algún abogado, digamos, de viejo cuño y de cepa histórica, pues los amparos no proceden contra los no actos, ¿no? Exacto, y menos contra una omisión legislativa que puede tener efectos generales. Ajá. Entonces ahí teníamos que pasar varias aduanas. El amparo se radicó en un juzgado de distrito en materia administrativa del entonces Distrito Federal. La sentencia fue pues sumamente desalentadora. Primero decía que era materia electoral, es decir, no entendió el tema. O sea, el juez dijo, esta materia entra dentro de lo electoral. Exacto. Y entiendo que en materia electoral no procede el amparo, ¿no? Exactamente, Okay. No soy competente, pero además, si yo otorgara el amparo, dice el juez, le daría efectos generales. ¿Esto qué implica?
Un poco para explicar al auditorio, Sí, sí. el principio de relatividad de las sentencias dice que solamente puede tener efectos para quien se queja o para el quejoso. Que eso nos parece increíble, es la famosa llamada cláusula Otero, por si usted no lo sabe, Exacto. y ahí lo que dice es que únicamente aquel que se amparó y que el juez le da la razón queda protegido. Su vecino que puede estar exactamente en la misma situación, ¿sí? mientras no se ampare está desprotegido de la justicia. Así es, y en el amparo contra leyes eso puede ser un absurdo, Ok. ¿no? Y bueno, contra leyes efectivamente aprobadas, promulgadas, publicadas. Aquí el problema es que no había ley que regulara la publicidad oficial. Entonces, interpusimos recurso de revisión, solicitamos la atracción a la primera sala de la Suprema Corte. En aquel momento, en 2015, dictamina el ministro José Ramón Cosío Díaz, dictamina en sentido favorable y por unanimidad la primera sala dice hay interés y trascendencia en este caso. Se traen el caso. Se traen el caso. Eso sucede nada más también, porque no es que queramos dar clase de derecho, pero nada más porque me da curiosidad. Eso sucede cuando hay alguna duda sobre un problema de constitucionalidad, ¿no? Así es. Es Y además tiene relevancia social y Ok. puede tener un impacto en el orden jurídico, pero también, digamos, en la esfera política, social, económica, ¿no? De primer orden y de alta relevancia, hablar de publicidad oficial en las condiciones que mencionaba al principio. Es decir, el dinero se utiliza bajo la lógica del no pago para que me peguen, ¿no? Ok. Por parte de los gobernantes, se utiliza para amordazar a los medios. A ver, los dos temas, sí vale la pena detenernos de una vez, los iba a traer a colación después, pero porque son dos argumentos muy relevantes, pero que vale la pena desmenuzarlos un poco. Primer argumento, el dinero se utiliza, dices, con la lógica de no pago para que me peguen. A ver, ¿qué quiere decir eso? Mira, para empezar, no es un tema únicamente de la ineficacia y de la ineficiencia y de la poca transparencia del gasto público, que de por sí es grave, y es grave en muchos ámbitos de este país, ¿no? El destino del gasto público también es muy importante. Va íntimamente ligado con la intencionalidad o las condiciones bajo las cuales se ejerce ese gasto público, que es, no hay criterios claros, es sumamente discrecional, no hay transparencia en cómo se asigna y ni a quién se asigna, y como se ha utilizado de facto o en la práctica durante décadas en México, es que este dinero público se da a ciertos medios de comunicación para que no hablen mal del gobierno o para que hablen bien. Es lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial de Libertad de Expresión, ha dicho la asignación positiva o negativa del gasto para publicidad oficial. La contracara de eso sería, me imagino, no le doy recursos, no hago propaganda en aquellos medios que son críticos frente al gobierno. Así es, y eso constriñe una serie de cosas. La libertad de expresión, ¿no? Amordaza a los medios, pero también el derecho a la información de la sociedad. Es decir, nos priva de la pluralidad mediática, nos priva de la pluralidad informativa, de ideas críticas, de un debate robusto, desinhibido en democracia. Entonces, esto no cambia en el 2000 con la alternancia en el poder presidencial, se mantiene, es una herramienta muy eficaz de control de los medios de comunicación. Pasan los años, pasa la reforma del 2007, pasa la del 2014, entonces decimos, esto no puede mantenerse, este estado de cosas no puede mantenerse. Se promueve el amparo con la intención, primero, de romper estas resistencias, si me permites decirlo en términos procesales, que si las sentencias solamente protegen a los quejosos, que si las omisiones no se pueden sujetar al juicio de amparo. Una primera batalla es, digamos, remodular la manera en la que se utiliza o se puede utilizar el juicio de amparo. Así es. Okay. Y en darle el fondo... más fuerza, podríamos decir, darle más potencia al amparo para proteger más cosas. Sí, y en un estado de cosas, Pedro, en donde nosotros consideramos que están ocluidas muchas vías institucionales en términos de representatividad. No es que el juicio de amparo sea accesible como debería de ser, ni es un recurso sencillo, sumamente técnico, pero puede abrir un canal para ejercer contrapesos más eficientes entre poderes, y esa era la intención. Y en ese sentido, la Suprema Corte, 2 años después de que atrae el amparo, que en su momento proyecta el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, establece el proyecto que sí procede el amparo por omisión legislativa, que hay una reconfiguración del principio de relatividad de las sentencias a partir de esta
del nuevo juicio de amparo, por decirlo de alguna manera, que artículo 19 como asociación civil sí tiene interés legítimo y por lo tanto sí tiene que ser protegido en sus derechos y por lo tanto ordena al Congreso a cumplir con el plazo que se estableció a través del constituyente permanente. 30 de abril del 2014, no había ley de publicidad oficial, cumple, es una violación directa a la Constitución, tienes que cumplir. Que además esa violación no se puede ver en abstracto, porque si no, no hubiéramos tenido interés en el amparo. En términos procesales… A ver, explícanos eso. Lo que se determina por parte de la Corte es que sí hay una inhibición del ejercicio de la libertad de expresión. Que si hay un derecho afectado. Exactamente. En términos, digamos, de un derecho no solo de ustedes, sino un derecho de la sociedad, un derecho colectivo más amplio. Exactamente, porque se priva a la sociedad de información plural, crítica, independiente, etcétera, ¿no? Entonces, no es la omisión por la omisión, es la omisión en relación con la violación al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y en ese sentido establece el proyecto del ministro Saldívar, que se publicó 2 semanas antes de que se sesionara, causó un gran revuelo, una gran discusión y sorpresivamente, te lo tengo que decir que nos sorprendió la votación. Logró la mayoría. 4-1. 4-1. ¿Quién votó en contra? El ministro Mario Pardo Rebolledo. Mario Pardo Rebolledo. Y los otros 4 miembros, incluyendo Cosío y Saldívar, votaron juntos. Votaron juntos Cosío y Saldívar, la ministra Norma Lucía Piña, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz. Pues, ¿qué te parece si hacemos un corte ahí? Porque lo dejamos perfectamente, creo, bien reconstruido, sí, lo que pasó hasta el momento en el que la Corte, la primera sala, sí otorga el amparo. Ya vio usted, aquí es un problema de una omisión legislativa, el Congreso no había hecho su tarea. Una estrategia de litigio muy interesante, ensanchar los alcances del amparo, del famoso juicio de amparo, y al mismo tiempo lograr que la Corte mirara esto como un problema de libertad de expresión y de derecho de acceso a la información. Y para sorpresa, nos dice Leopoldo, de propios y extraños, la primera sala de la Corte los amparó. Pero vamos a ver qué sigue después de un corte. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Estamos hablando de esta llamada Ley Chayote, que me parece muy interesante el nombre. Nos contaste cómo llegamos hasta el momento en el que la primera sala de la Corte otorga un amparo sorprendente para todos, que se traduce, nos decías, en un mandato al legislador para que aprobara aquella legislación que no había aprobado desde 2007. Y le da como fecha límite el 21 de abril, decías, ¿no? 30 de abril de 2014. 30 de abril de 2014. Final del periodo de sesiones. Bueno, ¿y qué sucede? Pues bueno, pues lo que preveíamos, pero no queríamos que sucediera, es que de un conjunto de iniciativas, alrededor de una decena de iniciativas, con diferentes propuestas interesantes que establecían criterios claros algunas, instituciones o formas de fiscalización otras, sanciones otras, es decir, había material para hacer un dictamen interesante, pues se agarraron de la peorcita, ¿no? Okay. Y entonces, en esa iniciativa, lo único que se hizo fue darle forma jurídica al statu quo. A ver, cuéntanos un poco eso. O sea, primer dato, si los legisladores pues empiezan a discutir distintas iniciativas, hasta ahí diríamos reaccionaron a la sentencia de la Corte y ¿sí? Dices, pero al final la que les gustó y la que avanzó y la que fueron perfilando era la peor de todas y entre otras cosas porque lo que hacía era darle o le da carta de identidad legal. Así es. A lo que ya venía sucediendo. A ver, pero cuéntanos qué es lo que ya venía sucediendo y cómo está el asunto. Absurdo, pero sucede que tanto el artículo en cuestión, el 134, párrafo octavo, como el tercero transitorio que establecía el plazo para legislar, establecen una serie de principios. Para empezar, no los define bien, no los desarrolla. Pero lo más importante, digamos, el núcleo de la discusión del tema de publicidad oficial es el establecimiento de topes presupuestales, límites, condiciones, criterios de asignación. No hay nada de eso. Es decir, se mantiene un estado de cosas, un gatopardismo puro, en donde sí, bueno, ya le doy forma jurídica, ya hay una ley, pero que sigue sin establecer plazos, condiciones, criterios,
en términos de impactos, de audiencias, cómo le voy a dar o bajo qué criterio voy a otorgar dinero de publicidad gubernamental a las entidades mediáticas, ¿no? Grandes, chiquitas, medianas, radios comunitarias, radios concesionarios privados, etcétera, etcétera, ¿no? No hay nada de eso. Otra cuestión, el padrón de medios de comunicación, el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, queda a cargo de la Secretaría de Gobernación. O sea, ¿qué es eso del padrón de medios de comunicación? Hay un padrón en donde, aparte, o sea, para ser, digamos, beneficiario de dinero de publicidad oficial, tienes que estar en un padrón como medio de comunicación. O sea, tienes que ir a registrarte a la Secretaría de Gobernación. A la Secretaría de Gobernación. Cumplir algunos requisitos. Así es. Requisitos, quién sabe cuáles. Okay. Pero además la Secretaría de Gobernación es el órgano encargado de la política interior. Es decir, hay un razonamiento político, otra vez. Sí, pues es su tarea. En la asignación de la publicidad oficial. No hay, digamos, no se forma lo que se había propuesto, un organismo interdisciplinario, un organismo, digamos, en donde participara gobierno, academia, medios de comunicación, sociedad civil para fiscalizar el gasto. Le dan a Gobernación la decisión de decidir quién está dentro y quién está fuera del conjunto de medios de comunicación que pueden ser beneficiarios de publicidad oficial, de recursos públicos para hacer publicidad. Y Gobernación se encarga de hacer política, y no está mal, pero el problema es que cuando metes allá a los medios... Supongo que a Gobernación no le ha de gustar cuando se critica al gobierno, sea del partido que sea, sea en el momento histórico en el que sea. Quien está en Gobernación está para guardar y salvaguardar los intereses del gobierno en turno. Así es, y entonces ese es un mensaje muy preocupante que se manda con la ley. No desarrolla los principios como ya lo había mencionado. Incluye en la definición de publicidad oficial los logros de gobierno. Okay. Es decir, se pueden publicitar los logros de gobierno. Esta cosa absurda, hicimos 4 puentes, sí estamos trabajando. Estamos trabajando, lo bueno no cuenta, sí cuenta. Es decir, otra vez el despilfarro por el despilfarro. La promoción personalizada, la promoción de las tareas de gobierno, que no tiene ningún sentido. A ver, tengo que hacerte una pausa y preguntarte, porque si nos siguieron desde el inicio los televidentes, habrán escuchado que aquello que decía el artículo 134 constitucional desde 2007, pues iba orientado en la dirección contraria. Lo que quiere decir quizá, ayúdanos a ver, que probablemente esta ley que fue avanzando contradice al artículo de la Constitución. Así es, y al propio tercero transitorio, de cual también emana, digamos, es importante para entender la omisión legislativa, porque aquí el gasto en publicidad oficial debe de respetar, la publicidad oficial debe tener fines informativos, de orientación social, educativos, y los logros de gobierno, me pregunto, pues no, si cumple o no con estos fines. Evidentemente no, entonces se estableció que los logros de gobierno también forman parte de la publicidad oficial. También se establece en el artículo 7º de la ley, que ya fue aprobada, que no entrará como parte del presupuesto de publicidad oficial el gasto erogado en términos de resoluciones judiciales, edictos que se tienen que publicar, lo cual abre otra ventanita para darle vuelta a la ley, cosa que sí sucede en muchos ámbitos de la vida pública, y eso también resulta preocupante. Es decir, es una ley escueta, es una ley que decepciona, es una ley que no establece claros los parámetros, los procedimientos, una fiscalización eficiente, un órgano fiscalizador que pudiera reputarse independiente. No era la intención crear más instituciones de las que ya tenemos, pero sí que funcionara de manera más eficiente la fiscalización, quizás darle mayores funciones o facultades a ciertos órganos que ya existen para establecer con mucha claridad el cumplimiento de la ley, o que para que pueda sancionar en el caso de incumplimiento. No sucedió así. La ley lo único que hizo es regularizar un estado de cosas que la propia Suprema Corte en la sentencia dice es un estado de cosas inconstitucional, y lo vuelve legal ese estado de cosas. Entonces eso evidentemente nos preocupa. ¿Ya está aprobada la ley, nos dices? Está aprobada, no está promulgada, no está publicada por el Ejecutivo Federal, en este caso el Presidente de la República. ¿Qué hay que decir para quienes no son abogados? Que una ley no surte efectos, no es propiamente válida hasta que no
acontece este momento de su promulgación y de su publicación. Exacto. Lo que estamos pidiendo al presidente de la República es que haga observaciones a la ley. O sea, que la regrese. Que la regrese, en términos de un compromiso con la Constitución, con la democracia. Es importantísimo el mensaje que pueda mandar el Ejecutivo, pero el tiempo se le acaba, porque si en 30 días naturales, después de que se le envía este decreto, no hace observaciones y no lo publica, otros 10 días después no lo promulga y lo publica, lo puede hacer la Cámara de Origen. Entonces, veamos qué sigue. Es o sea, preocupante. El Poder Ejecutivo podría mirar para otro lado y entonces tendríamos ley. O podría promulgarla y publicarla y tendríamos ley, pero también podría hacer observaciones y regresarla. Exactamente. Tendríamos ley publicada, pero no vigente, porque aparte el plazo para que entre en vigor es hasta el siguiente año. Entonces deja todo este espacio. Le pusieron ahí un transitorio. Y entonces las campañas políticas y todo lo que estamos viendo también en este gobierno quedó libre, incluso de esa mala ley, digamos, ¿no? Así es. Y peor aún, Pedro, es una ley general de comunicación social. A ver, explícale eso. Se va a tener que armonizar en las legislaturas locales, se va a tener que aprobar y publicar leyes que armonicen con esta Ley General de Comunicación. O sea, todas las entidades federativas van a tener que tener una ley y esa ley va a tener el mismo sentido necesariamente que esta mala ley general, nos dices. Sí, claro, pues es que ¿quién va a querer quitarse esa herramienta muy eficiente de poder, que es el control del gasto de publicidad oficial, completamente discrecional y opaco, ¿no? Entonces, a ver, única pregunta en este bloque más de corte político que te hago, porque ya después le entraremos a la reflexión también en el siguiente bloque a esa dimensión, pero más político. Dices tú, ¿quién va a querer quitarse la posibilidad de usar los recursos públicos para promocionar su imagen en los medios? De acuerdo contigo. Pero ¿quién va a querer dársela al siguiente gobierno? También es una buena pregunta. Porque en el momento en el que estamos, en el que puede cambiar todo, déjame decirlo así, pues la pregunta que se deben estar haciendo los actuales gobernantes es qué instrumentos sí y qué instrumentos no le queremos dejar en su mesa al próximo o a la próxima presidenta de la República. A mí me parece que, o sea, suena un poco absurdo y lo vamos a poner nombre y apellido, porque los partidos que impulsaron fue la alianza PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Esta mala ley viene de esa coalición. Digamos. Exacto, hicieron oposición, Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, PT Morena. Oposición extraña de pronto, ¿no? Habrá que decirlo que fue un proceso con claroscuros, ¿no? Y me gustaría enfocarme también en que, por ejemplo, no hubo una consulta real a la sociedad civil y a la academia. De pronto la oposición pues sí se pronunciaba, pero les daba quórum y entonces no iban todos los que tenían que ir a votar para de verdad equilibrar un poco más la votación. Es decir, este juego político muy extraño que se dio hacia final del periodo de sesiones en todas las leyes, en muchos temas. Y que temas permitió que esta ley se aprobara. Sí, y muchos decían, bueno, viendo cómo están las cosas, por lo menos en la carrera presidencial, ¿por qué el PRI le va a querer dejar a un posible coalición de oposición? Exactamente, esta herramienta, una de las explicaciones puede venir en el sentido de que esto se va a reproducir en los estados y eso puede beneficiarles en el mapa político. Yo no sé si fue también una negociación tras bambalinas, es decir, pero yo creo que aquí ningún partido le preocupa mucho tener esta herramienta, al contrario, ¿no? Sí, no, yo por eso todos decía, aspirando al poder. Yo decía, tenerla sí, pero que la tenga a mi contrario, ¿no? Exactamente. Pero vamos a hacer un corte, porque ya se nos fue el tiempo volando este segundo bloque y regresamos acá, Leopoldo. Y ya ve usted, bueno, ¿en dónde está? Esto sí es importante. Está en la mesa del presidente de la República. El presidente podría, si quiere, enviar observaciones al Congreso de la Unión y de esa manera esa mala ley, como la califica Leopoldo, no surtiría efectos jurídicos. Pero bueno, veremos si eso sucede y seguiremos hablando de esto después de un corte aquí en Observatorio Semanal. Ya estamos de regreso aquí en Observatorio Semanal y está con nosotros en la mesa. Ya estábamos Leopoldo y yo, pero Justine Dupuy está con nosotros y me da mucho gusto que también te incorpores a esto porque, entre otras cosas, nos vas a poder contar más a detalle qué pasó en el proceso legislativo. Porque ya con Leopoldo pudimos ver que
llega la sentencia de la Corte, que el legislativo empieza a discutir una serie de opciones, pero que al final nos dice él, se casan con la peor alternativa y es la que termina avanzando. Pero ahí nos indicaba dos cosas. Uno, que la coalición que impulsa y se termina imponiendo es la coalición del PRI con el Partido Verde y con el PANAL, que es la que va hacia adelante, que los otros partidos juegan a oposición, pero nos dice una oposición poco clara, y que también no hubo una verdadera consulta, apertura a sociedad civil y academia. A ver, cuéntanos un poco más a detalle esto. Sí, creo que es muy bien resumido. Tenían 5 meses, nosotros, Artículo y Fundar, desde que salió la sentencia, mandamos cartas a las juntas de coordinaciones de las dos cámaras, diciendo, hay 5 meses, es un tema, hemos esperado 10 años para que por fin se discuta este tema en el Congreso, en las cámaras, hay que hacer una consulta amplia, hay que hacer un proceso de parlamento abierto, y al final lo que vimos es que hubo muy pocas respuestas del Congreso, de las dos cámaras. Empezamos a hablar con senadores y al mismo tiempo, mientras se había empezado hasta una audiencia pública que fue un poco desafortunada porque nos avisaron 2 días antes y la gente, varias personas de la gente del colectivo Medios Libres no quiso ir porque dijo, no son maneras, así no se construye, así no se hace una construcción colectiva. Entonces, las respuestas fueron limitadas y mientras estábamos hablando con los senadores, surge una propuesta, una iniciativa justamente del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, y es esta iniciativa que desde el inicio nosotros avisamos sobre los limitantes que tenía, que al final hizo su camino sin realmente que pudiéramos tener una oportunidad de dialogar, construir, cambiar lo que propusieron. Entonces, tal cual, la iniciativa del PRI, del Verde, del PANAL que presentaron en la Cámara fue la que caminó, que poco a poco caminó a hacer un dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado llegó tal cual. Peor aún, en el Senado vimos que justamente había esta cerrazón de varios partidos que tenían la mayoría, que entonces podían por la fuerza hacer pasar las cosas y nunca se pudo realmente cambiar las cosas. Nunca nosotros tuvimos la impresión de que escucharon, de que hubo un debate de ideas sobre realmente lo que había que construir, donde retomaron nuestras propuestas. En el Senado es muy ejemplar lo que pasó. 2 veces las comisiones dictaminadoras se juntaron y hubo un empate 2 veces. Porque justamente nunca se logró poder pues abrir a negociar y tal cual la minuta que llegó de la Cámara fue votada sin realmente que existiera un momento de discusión, exacto, de análisis, de reflexión. Exacto. Ya había pasado con otras leyes importantísimas. Por ejemplo, me hiciste recordar la discusión supuestamente abierta de la Ley de Seguridad Interior, en la cual también convocaron a quien convocaron al cuarto para las 12 y después fue una simulación en realidad del asunto. Exacto. Y tal, pero pues ellos son los legisladores, Leopoldo. ¿Qué hace la sociedad civil? ¿Qué hace la academia? Y te lo pregunto metiendo sus narices en donde no le tocan. Bueno, yo creo que es parte del diálogo democrático que se tiene que dar, aquí un poco forzado por un juicio de amparo, por un mandato del máximo tribunal del país. Yo creo que eso tampoco cayó muy bien en la clase política, ¿no? Es muy claro, o sea, en el seno del órgano político, del máximo órgano político, de discusión de todas las fuerzas partidistas, evidentemente abrir esta ventana por parte de la Suprema Corte para que la ciudadanía vaya y ejerza su derecho, sus derechos a través del juicio de amparo y los obligue a legislar, y vaya que han caído en omisiones en muchos otros temas, pues yo creo que es algo que no cayó muy bien. Pero además el tema, Pedro, creo que le hemos dicho siempre, es el nido de la serpiente, el tema de la publicidad oficial. Uno es el despilfarro, que Fundar lo tiene perfectamente documentado, los más de 40,000 millones de pesos que se han gastado en el sexenio actual, el sobreejercicio en el gasto, la opacidad con la que se gasta, pero también tiene que ver con el sistema de medios de comunicación y poder político en México. Este resabio autoritario que comentábamos al principio, que no ha cambiado y que
obstruye el proceso democrático en México, porque sin medios libres, sin medios con independencia editorial, pues prácticamente no podemos hablar de democracia. Justina, a ver, y sobre, digo, una pregunta que es como un pasito más allá. Hay quien dice, bueno, pero los medios de comunicación tradicionales han venido perdiendo relevancia. Al final, ya las nuevas generaciones, ya lo que hemos escuchado siempre, se informan a través de Facebook y de las redes sociales, y entonces ya no van a los medios tradicionales, ya nadie ve televisión, ya, en fin, te pregunto tu opinión. Sí, yo creo que en efecto, o sea, existe sobre todo una crisis muy fuerte de los medios escritos, pero hoy en día también, por ejemplo, el New York Times nunca había funcionado tan bien como ahora, entonces muestra que este modelo tradicional no está acabado, es muy importante para el debate público, y en Estados Unidos lo están viendo, ¿no? Con Trump al poder, al final el New York Times nunca ha tenido tantos suscriptores, y su modelo justamente de suscripción de paga online está funcionando. Entonces, sí, es un modelo que está cambiando, pero no hay que ponerla a la basura así tal cual, y creo que de eso se trataba, porque cuando hablamos de publicidad oficial, al final lo que hemos documentado, y no es solamente en México, es sobre todo un fenómeno, o sea, muy extenso en América Latina, de censura sutil, ¿no? A ver, cuéntanos eso. Y eso es que justamente todo esta opacidad, este contexto de opacidad, de falta de rendición de cuentas sobre este gasto, en México no es un modelo como hay en Europa, de subsidios, de promoción, de apoyo a los medios a través de subsidios directos o indirectos. Aquí realmente la transferencia de dinero público hacia los medios, la mayoría se pasa a través de la publicidad oficial. Y eso es el problema, que esta transferencia, uno, es publicidad oficial, debería ser limitada, debería servir solamente para comprar estos espacios, para anunciar información útil y relevante por parte de los gobiernos en los medios de comunicación. Al final sirve también para apoyar a los medios de comunicación. Es un subsidio disfrazado. Entonces, si justamente la oportunidad que teníamos era de hablar de este modelo de relación financiera entre medios y gobiernos, que hace que México, como las condiciones no están dadas, no son claras, hay mucha opacidad, pues al final es discrecionalidad la manera en que se distribuye la publicidad oficial a los medios, y eso crea justamente una posibilidad de usar una herramienta que es para comunicar, para controlar, acallar, cambiar todo el paisaje mediático. Además con dinero público, digamos, ¿no? Y con dinero público. Y con las cantidades que nos dice Leopoldo, que te dejan el ojo cuadrado. Pero a ver, acá en este sentido, una parte de lo que deduzco, no que lo hayas dicho, Justin, pero te pregunto tu opinión de lo que voy a decir yo, Leopoldo, es que quizás si se transparentara, si se organizara bien, si el padrón de medios fuera un padrón integrado por un colectivo distinto a la Secretaría de Gobernación, etcétera, ¿podríamos convivir con un sistema de publicidad oficial con recursos públicos? ¿Sí? ¿Esa es un poco la idea? Esa es un poco la idea. Hay muchas posiciones encontradas, ¿no? Hay unas posiciones que dicen que desaparezca la publicidad oficial, ¿no? A nosotros nos parece que evidentemente no es un derecho de los medios de comunicación la publicidad oficial, eso lo hemos dicho siempre, pero sí creo que genera las condiciones para que el gobierno, precisamente en términos de comunicación social, con fines de orientación, de información, de generar campañas que ayuden al ejercicio de derechos, me refiero a salud, educación, pero también, por ejemplo, prevención de desastres, temas de seguridad pública, etcétera, pueda comunicarse con la ciudadanía. Eso yo creo que es positivo. El problema es la dependencia casi absoluta de algunos medios a la publicidad. O sea, tenemos medios de control público y administración privada, ¿no? así, ¿no? Medios subsidiados. Yo creo que envidiable en otros regímenes autoritarios o menos democráticos que el nuestro, ¿no? O sea, es un control del dinero de los medios. Y esto implica también una autocrítica al interior de los medios, ¿no? Es decir, el tema del modelo de negocios. O sea, ¿cómo está adaptándose The Guardian, The New York Times, The Washington Post? Claro, estamos hablando de estos monstruos. Sin recursos provenientes. Recursos provenientes. Y aparte, Pedro, cuando hablamos de esto con actores internacionales, dicen, ¿cómo? ¿El gobierno paga a los medios y subsidia? Pues sí, eso pasa. Entonces, genera una relación perversa.
A ver, genera Justina, una a ver, relación sobre perversa. esta cuestión de relación perversa, quiere decir que los medios también están metidos en el ajo. Y te preguntaría, ¿cómo han reaccionado los medios? ¿Cuánta cobertura le han dado a este asunto? Pues hay ciertos medios que sí también quieren cambiar la jugada, porque a ellos tampoco les convienen medios que quieren realmente hacer un buen trabajo periodístico o que están compitiendo con pocos recursos y con monstruos que están subsidiados por completo por el No gobierno. menciones a los monstruos para que no te embronques con los No, grandotes, no. pero a ver, menciona algún Sí. par de ejemplos de los buenos. No, pues hemos tenido, en términos de cobertura, por ejemplo, Reforma ha sido pues, un medio que ha dado una muy buena cobertura. También los medios online, ¿no? Que justamente son ciertos medios que dependen menos de la Animal político, silla exacto. rota, Casi no papá. Entonces, llega nada. sí, creo que ya llevamos mucho tiempo Artículo y Fundar documentando el tema, y hace 10 años cuando empezamos con este tema, pues ningún medio retomaba este tipo de información. Hoy en día creo que sí hubo varias coberturas, fue interesante. Creo que uno de los éxitos de este, aunque la ley queda muy mal, creo que una de las cosas positivas es que se creó este colectivo Medios Libres, donde hay muchas personas y donde creo que cada vez hay más medios y más gente que está interesado. Exacto, porque la ley Chayote creo que muchas personas escucharon de este tema. Vamos a un corte, y sí, tienes razón, ya habíamos hablado de este quemote y de esta gente tan ingeniosa que hay en este país, que se le ocurre a todo lo que hemos contado, simplemente resumirla con la idea de ley Chayote. Vamos a un corte y regresamos a Observatorio. Los voy a hacer futuriar, les voy a preguntar qué creen que sigue, porque creo que eso también es muy importante. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de esta ley de medios que ya la aprobó el Congreso de la Unión, aunque entrará en vigor hasta principios del próximo año, salvo que el presidente de la República hiciera observaciones y abriera una ventana para otra discusión legislativa, cosa que por lo que veo ambos verían con buenos ojos, pero bueno, es difícil saber qué va a pasar ahí. Pero vamos a suponer que la ley entre en vigor. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, antes también hay como, primero, una vez que se promulga, se puede interponer acciones de inconstitucionalidad. O sea, inmediatamente después de la promulgación. Exacto, es en las semanas después. Entonces, eso sería como un primer paso. Tocaría o a organismos, bueno, a los senadores, que ya sé, los senadores de oposición, ya por lo que escuché, están pensando en presentar justamente acciones de inconstitucionalidad. Cuando la promulgara el presidente. Ahí lo interesante, nada más, perdón, es que te escuchaba, decía, lo interesante es si le va a tocar a este Senado o al Senado nuevo. Pues normalmente le tocaría a este, porque si no se promulga de aquí a al mes, normalmente se promulga de manera automática, entonces se tocaría todavía a este. No. Pero en efecto es interesante, porque como estamos en un cambio de legislatura, otra posibilidad es ver qué pasa en septiembre, quiénes son los nuevos legisladores que vamos a tener, y aquí también a ver si hay la posibilidad de cambiar la ley, ¿no? Claro, de una vez. Ya promulgada, pero antes de que entrara en vigor en enero del próximo año, pues, claro, que la modificaran, derogaran Exacto. lo que hay, y decían, Sí. ahí hay un punto interesante. Entonces, todavía la vía de la política legislativa no está cerrada. Exacto. Bueno, Pues, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero luego nos dicen, nada más para que el público no se nos vaya con la finta, ayúdanos, en lo que yo interrumpí a Justín, a identificar quiénes podrían presentar las acciones de inconstitucionalidad, porque ahí sí no podrían ser ustedes. No somos sujetos legitimados en términos procesales. Podrían Está ser la los CNDH, senadores, un porcentaje 33%. los senadores, 33% diputados, también están los organismos públicos autónomas, el INAI en términos del acceso a la información, si encuentra alguna cuestión que vulnere este derecho. Entonces, creo que hay posibilidades, porque aparte se pronunciaron estos organismos públicos, se pronunciaron a favor de una ley que pues, no era esta. Que pues. no era esta. Entonces, eventualmente Y la ahí ONU hay actores institucionales que inmediatamente. ¿Y eso a dónde llevaría el balón? Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí es donde la correlación de fuerzas habrá que
pensar bien cómo se discutiría. Se necesita una mayoría calificada. 8 votos. 8 votos de 11 para que se declare inconstitucional aquellas porciones, aquellas disposiciones que se impugnen, no toda la ley. Entonces, eso también es muy claro. Entonces, el tema va a ser interesante. Una opción que puede ser en paralelo o puede ser otra opción es la de los amparos. Seguir con el amparo una vez que entre en vigor. Que eso sí podrían ser ustedes. Exactamente, un amparo contra leyes. Todavía estamos en el proceso de cumplimiento. Todavía el juez de distrito, el que comentábamos al principio del programa, que nos negó el amparo, que está velando por el cumplimiento, puede resolver que no se cumplió. A ver, eso cuento, no está interesante. Por ahí hay un juez que en un inicio rechazó el asunto, pero que todavía tiene vela en este entierro. Sí. Pues sí, es que tienen que terminar diciendo si se cumplió la sentencia, pero... Pues, y si dice que sí, todavía tenemos un último recurso para poder inconformarnos. ¿Ante quién? Ante, originalmente la competencia es para la Suprema Corte, pero digamos la distribución competencial actual lo mandaría a un tribunal colegiado. Hay que ver si la Corte lo atrae. Okay. La pregunta así directa, según tú, ¿se cumplió o no se cumplió con el mandato de la primera sala? Nosotros fuimos muy claros, dijimos, se incumplió, sí, porque sí se cumplió en tiempo, nada más en forma, pero en el fondo se incumplió por completo. Se incumplió con la sentencia y al mismo tiempo se incumple con el mandato del artículo 134 Exacto. Constitucional. Eso quiere decir que en principio tendrían argumentos para cuestionar la constitucionalidad, aunque el juez dijera que sí hubo cumplimiento, de nuevo la constitucionalidad de la ley. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto, Leopoldo? Pues mira, esto ya nos llevó prácticamente 4 años desde el juicio de amparo hasta la aprobación de esta ley, pues probablemente unos 3 años más. Es decir, también todo está ahorita en un suspenso por el tema de las elecciones, por los cambios, la transición. Yo creo que se va a mover mucho el mapa político. O sea, lo más óptimo sería que con el cambio de legislatura, con el cambio en la presidencia de la República, con el cambio de poderes en general, se generara una nueva discusión y no tuviéramos que recorrer todo este camino. Pero yo creo que el mensaje es muy negativo otra vez en términos de que los tribunales tienen que enmendar la plana, ¿no? Yo creo que es negativo en el sentido de que otra vez las fuerzas políticas son incapaces de construir las condiciones para un verdadero avance democrático en un tema básico como libertad de expresión. Entonces, sí nos parece preocupante esa parte, pero también por otro lado vemos este fallo histórico, como se le dijo en su momento, por parte de la Suprema Corte y esta disposición al interior del Poder Judicial de avanzar hacia una verdadera democracia constitucional. Vamos a ver, porque van a entrar al tema de fondo ahora, muy probablemente, pues qué determinan. Claro, porque todavía ahora solo se pronunciaron sobre la obligación que tenía el legislador. Exacto. No dijeron, digamos, cuestiones más de substancia de la ley. Pero a ver, una pregunta, Justín, porque a mí lo que me queda en la cabeza es que pues aquí hay una cuestión de intereses, de poderes y, digamos, de pues ya amalgamas de intereses de distintos actores que no quieren romper, que no quieren que se fisure. ¿Cómo se les podría convencer a los nuevos legisladores, al nuevo presidente o presidenta? Es decir, ¿qué argumento colocaría sobre la mesa para decir, hey, esto no es una buena idea? Bueno, creo que primero, y lo mencionaste, es que también los medios, justamente en otros países, hay una crisis y hay que avanzar con el modelo que tenemos y creo que romper con estas inercias de la publicidad oficial permitiría cambiar de modelo mediático que tenemos, ¿no? Y creo que el otro tema es que es al final una pieza clave de la democracia, contar con medios que realmente puedan cumplir con su rol de cuarto poder, de watchdog, de estar cuestionando el poder político. Y lo hemos visto porque creo que a pesar de que exista esta relación muy perversa entre medios y gobiernos, cada vez en el país hay más de estos medios que investigan. Lo vemos, por ejemplo, con la corrupción, que es uno de los grandes problemas que preocupan a las y los mexicanos. El rol del medio, de los medios de comunicación, sin varios de estas investigaciones no hubieran salido
salido. A la luz pública. No hubiéramos sabido de la estafa maestra, no hubiéramos sabido de la Casa Blanca. O sea, hay como muchas, hay un rol fundamental para el combate a la corrupción. Por lo que veo, si no sé, y te pregunto, Justín diría que el eslabón débil de su cadena y el que se podría venir de aliado de esta causa cívica serían los medios, no los gobiernos, digamos, no los actores estatales. Pues yo creo que hay cada vez una mayor demanda de buen periodismo. O sea, yo creo que en buena medida el hecho de que los medios dependan y subsistan del gasto público, del erario público, ha limitado las posibilidades de desarrollar un periodismo de calidad, un periodismo de investigación, un periodismo crítico, un periodismo que investigue estas cuestiones de corrupción, de impunidad, de violaciones graves a derechos humanos. Desafortunadamente los casos que menciona Justín son marginales, es decir, son los menos los medios que hacen. Imagínense en otro sistema de medios, pues quién sabe si estarían pasando tantas cosas que pasan frente a nosotros y que no nos damos cuenta. Entonces, sí me parece que también tiene que ver con la calidad del trabajo periodístico, este condicionamiento que hace el gobierno a los medios de comunicación. Es decir, no hay ningún incentivo para hacer buen periodismo si yo ya tengo mi dinerito, claro, salvo la vocación, salvo el hambre profesional, claro, etcétera. Sí, pero eso a veces viene muy condicionado por los dineros. Y yo creo que coloca mucho en riesgo a quienes están haciendo este periodismo, pues es que muchos son valientes periodistas porque evidentemente son outsiders de este sistema perverso, ¿no? Y creo que también desde los gobiernos es igual que los medios, no es como una masa, monolítica. Hay gobiernos que están tratando de también avanzar, limitar sus gastos, transparentando también estos gastos. Por ejemplo, pasó desde hace más de un año con el gobierno de Chihuahua y pues el gobernador no le ha ido muy bien hace un año en ciertos medios que tenía una cobertura muy negativa en primeras planas y podemos justamente cuestionarnos y ver este tipo. Exacto. Entonces, creo que desde los dos lados existen algunos actores que sí les gustaría cambiar. Todavía creo que no son la mayoría. Eso es el trabajo que todavía nos queda por hacer, terminar de convencer a más para que el cambio pueda ser real. Pues muchísimas gracias a los dos. Sí nos han ayudado a entender el tema, su relevancia, pero además hay algo que no lo dijeron ustedes, lo digo yo y los comprometo aquí en Televisión Nacional. Contamos con Fundar y con Artículo 19 como una coalición muy importante de organización de la sociedad civil que estoy seguro que no va a soltar este asunto, que estoy seguro que si son 2, 3, 4 años, ahí van a estar. No están solos, la coalición lo sé, es mucho más amplia, pero el liderazgo en este tema lo han llevado y para bien ustedes. Así que enhorabuena a sus organizaciones. Y bueno, este dato no es menor porque es cuando la sociedad y la academia logran hacer palancas y sinergias para colocar en el foco de la atención pública temáticas relevantes y también, no siempre se puede, pero a veces sí, para mover a las instituciones. Nos vemos aquí, como todas las semanas, en TV UNAM, en Observatorio semanal el próximo domingo.